¿Alguna vez has hecho lo correcto? ¿Has intentado hacer bien las cosas y estás esperando ese resultado? Pero ese resultado nunca llega. Al contrario, todo empeora. Se pone mal, se pone difícil. Y cuando estás esperando pues una respuesta de parte de Dios, estás esperando que Dios actúe, Dios no actúa. Y parece que estás tú solo. Y parece que todo ese sacrificio que hiciste, que todo lo que intentaste cambiar, que todo lo que quisiste hacer fue en vano. Tal vez así se sintió Moisés. Tal vez así se sentía Moisés en ese capítulo 5 y capítulo 6 que hoy vamos a estudiar. Esto es Inverso. Bienvenidos a un capítulo más de Inverso. Gracias por seguirnos. Hoy me encuentro con Daniel y David. No me equivoqué. Bienvenidos, ¿cómo están, chicos? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar esta invitación. Ellos nos están ahora sí que halagando con su presencia. No habían estado en este podcast. Digamos que son foráneos, no son de aquí de la ciudad de Obregón como tal, pero han aceptado esta invitación. Cuéntenos un poquito de ustedes, qué hacen aquí, por qué están aquí en Obregón, para que la gente los conozca. Gracias, pastor. Mi nombre es Daniel Tobar. Ahorita, gracias a Dios, estoy apoyando en la clínica adventista de aquí de Obregón como encargado del área de odontología. Entonces, aquí estaremos un ratito apoyando en esa área. Muy bien, gracias. David. Pues yo estoy aquí en Obregón, estoy estudiando mi especialidad, soy médico. Estoy haciendo mi residencia en pediatría y por eso estoy aquí. Muy bien. Odonto, pediatría, los dos áreas de la salud, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Pues, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Nuestra lección de este día, esta semana. Daniel, ¿nos diriges? Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra con grandes personas y con las personas que nos estarán viendo el día de hoy. Por favor, guíanos. Y que lo que discutamos y platiquemos el día de hoy sea para beneficio de nuestra salud espiritual. Guíanos en todo momento y que seas tú el que esté presente en esta conversación. En tu nombre santo. Amén. Amén. Muy bien, yo les mencionaba en la introducción cómo a veces hacemos muchas cosas para hacer las cosas de una forma correcta, para hacer las cosas bien, nos sacrificamos, nos esforzamos y a veces todo ese sacrificio pues no llega o no cumple ese propósito que queremos y las cosas no salen así de bien como queremos. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Han pasado por alguna situación así? ¿Se han sentido en algún momento así? ¿Y qué se siente? ¿Qué han vivido? David. Pues sí, a veces hay pues deseos, ¿no? De ganas de hacer algunas cosas. Pues tantito mi experiencia, pues igual para hacer la especialidad, pues se hace un examen, ¿no? Entonces a veces aunque tú estudies no alcanzas ese puntaje, entonces que es necesario, entonces así me pasó a mí. Entonces pues sí te frustras un poquito, no sabes por qué pasan esas cosas, pero al final pues Dios pone y dispone de las situaciones para que se haga pues lo mejor para ti. Ok, muy bien. Gracias, David. Daniel. Igual es un poquito similar con el área de odontología, pues a veces buscamos pacientes, ¿no? Que ocupamos practicar y todo esto. Entonces, ahora en mi especialidad que acabo de terminar, gracias a Dios, salí a repartir volantes y pues sí, con esto voy a poder. O sea, ponía todo de mi parte para que poder conseguir esos pacientes. Pero pues no llegaban los que yo esperaba. O sea, ¿cómo era posible que, o sea, yo estaba haciendo todo de mí, orando incluso, o sea, como dicen, no, a Dios orando y con el mazo dando, estaba realmente, no nada más estaba sentado, sino haciendo algo. Pero pues pareciera que no, o sea, simplemente no llegaban los pacientes o solo llamaban y después te vemos, es como que, sí, pero pues Dios, o sea, ¿por qué si yo estoy haciendo mi parte, no? Claro. ¿Qué está pasando? Es difícil a veces, y más porque lo mío tenés en la parte de la escuela, ¿no? Cuando a veces no alcanza el recurso, quieres seguir estudiando uno y mete becas o para que te llegue una beca o tratas de trabajar, pero no alcanza. Entonces tienes que, ahora sí que descansar, tomarte un año sabático para pagar esa deuda que tienes en la universidad
y entonces trabajar para tu último año, porque eso me pasó a mí en el último año. Bueno, antes de llegar a cuarto año, en tercer año, tuve que tomarme ese año sabático yo y no poder terminar con mis compañeros, sino esperarme otro año para regresar a la universidad. Y nos podemos frustrar y nos podemos sentir como que abrumados, con incertidumbre y como decía David, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Y siento yo que nosotros solamente vemos ahora sí que a nuestro alrededor y no alcanzamos a ver más allá. Y es ahí donde pues entra Dios, ¿no? Porque cuando nos pasan estas cosas, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios por qué no interviene? ¿O por qué no actúa? Si como decía Daniel, pero no equivocarme, es que se parecen. Como decía Daniel, no, si estoy orando, si le estoy pidiendo esto para que me ayude, para que supla esa necesidad. Dios no actúa ¿por qué? Porque sabe cuándo, dónde y por qué actuar en ese momento preciso. Y esto que platicamos hoy, yo siento que lo veíamos en ese momento como, pues como es, ¿no? Una carga, un problema, una incertidumbre, dificultades, ¿no? Pero hoy lo platicamos y lo vemos como, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Ahora entiendo por qué Dios no actuó en ese momento. ¿Por qué? Porque actuó en este momento. Y yo siento que eso fue lo que vivió Moisés, ¿no? Claro. Porque pues, estaba en el desierto, se encuentra con él, lo veíamos en la lección anterior, y cuando se encuentra y le dice, es que yo no puedo, es que yo tengo esto, es que yo tengo estos defectos, no, yo voy a ir contigo y yo te voy a guiar. Entonces nos enfrascamos con esto que va a venir ahora en la lección, ¿no? Estudiamos el capítulo 5, ¿no? Capítulo 5 y capítulo 6. ¿Qué versículos les gustaron de estos capítulos? Hay un versículo, 2 versículos, ¿cuáles fueron los que más le llamaron la atención? Pues a mí del capítulo 5 sería ya casi terminando el capítulo, el versículo 22 y el 23. Dice, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Moisés fue ante el Señor y protestó. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarlos. A veces pareciera que Moisés somos nosotros en la vida actual, ¿no? Reclamándole, protestando, como dice el versículo, ante Dios de, oye, ¿por qué esto me está pasando eso? ¿Por qué me pasa esta dificultad? ¿Por qué tú estás viendo si soy tu hijo, que hago, pues trato de seguir tus mandamientos y pues voy a la iglesia todos los sábados, etcétera, etcétera? ¿Por qué me está pasando esta dificultad? Y además lo estás viendo y no haces nada. O sea, qué fácil, ¿no? Qué fácil. Es allá, pues ahí donde estás, tú no haces nada para que esto no suceda. Entonces, pues a veces nos sentimos en esa, ¿cómo podemos decir? Pues nos sentimos con esa libertad, sí, para reclamarle, estar en esa posición de reclamarle a Dios, y pues al contrario, nosotros a lo mejor no estamos viendo completamente pues toda la fotografía, solo estamos viendo una parte, ¿no? De nuestra historia. Entonces Dios sabe por qué lo hace. Bueno, a mí, pasando al capítulo 6, un poco ligado a este versículo, ya que hay veces que nosotros reclamamos de Dios, ¿por qué no estás ahí para mí? ¿Por qué no me respondes? En el versículo 5 del capítulo 6, Dios dice, he oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que ve y diles, diciéndole a Moisés, los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Y pues como todo, ¿no? Se aplica a nuestra vida. Quizás Dios ahora no nos habla de esta manera, pero vemos en un punto el poder, cómo es que se manifiesta en nosotros, con bendiciones, con resultados que por alguna razón no sabíamos cómo podíamos resolverlo, y ya de repente se resolvió. Es Dios que nos está pues respondiendo a ese clamor que nosotros tenemos. Así es, ¿no? A mí me gustaba tener el versículo que le decía hace un momento David, esa parte, ¿no? de
de cómo reclamamos, ¿no? Pero voy un poquito arriba, ahora voy a agarrar los versículos de arriba, ¿no? Donde cómo llegó Moisés a esa, pues a ese derecho de hablar, ¿no? A ese derecho de expresar, ¿no? En la lección anterior, a mí me había gustado el versículo de, creo que fue el versículo 3, si no mal recuerdo, ahorita se los comparto rápido para tener el contexto de lo que quiero compartir. Me había gustado, aquí lo tengo, nomás para compartirlos otra vez. Me había gustado el versículo 4, los últimos capítulos, donde decía que Moisés y Aarón, pues Moisés había llegado, le había mostrado todo lo que Dios le había dicho a Aarón, y Aarón se lo mostró al pueblo. Y dice al final, los versículos, al final, la última frase dice, donde dice, se inclinaron y adoraron a Dios, porque creyeron en todo lo que Aarón y todo lo que Moisés había mencionado, había dicho, ¿no? Entonces, basándonos en esto, el capítulo 5 presenta aflicción, presenta problemas. O sea, ya estaba el plan, ya estaba todo el esfuerzo, ya estaba todo listo. Y antes de los versículos que mencionaba David, el versículo 18, vamos a ir desde el 18. Bueno, del 17, donde dice, y respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no os dará paja ni habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. O sea, habían ido, ahorita vamos a hablar un poquito del contexto de estos, habían salido los israelitas, no habían trabajado y ahora que venían había más trabajo. Y entonces dijeron, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestros ladrillos, de tarea de cada día. Y encontraron a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominación delante del faraón y de sus siervos, poniéndolos la espada en mano para que nos maten. ¿Por qué? Porque si ponemos un poquito el contexto, pues habían salido, no habían estado haciendo el trabajo y entonces ese trabajo se había acumulado. Después de esto vino más trabajo. Entonces hubo un reclamo de parte de los israelitas y en igual de Moisés contestar y decir, crean, confíen, Dios va a estar con ustedes. No hubo ahora sí que no hubo esa contestación, esa respuesta de parte de Moisés, sino que, ay, perdón, déjenme hablar con Dios. Y a veces eso nos pasa a nosotros. En vez de buscar una solución, porque la tengo, empezamos a reclamarle a Dios. Empezamos a decirle, hey, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al de al lado? ¿Por qué no al vecino? Y eso es lo que a veces pasa, ¿no? Con nosotros también. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que nos tiene esta lección, ¿no? Viene la primera pregunta, ¿no? La voy a leer, la primera pregunta. Dice, ¿por qué Dios es tan exigente con asuntos que podrían considerarse insignificantes como la circuncisión del hijo de Moisés? Y viene una cita ahí, David, ayúdame a leerla, por favor. Sí, dice, es Éxodo 4, 24 a 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este parte es bien interesante porque para la gente que no tiene un contexto, le puede parecer exigente, le puede parecer insignificante, le puede parecer algo sin valor, algo como la gente lo usa, algo X. Ay, ¿para qué? O sea, eso no importa, eso no es importante. Pero recordemos algo, la circuncisión era una señal del pacto de Dios. Exacto. Génesis 17, no sé si me pueden ayudar a buscar Génesis 17, del 10 al 4. Daniel, ayúdame tú ahora, por favor. Génesis 17, del 10 al 14 perdón. Claro. ¿Qué dice? Dice, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, circuncidarán la carne de su prepucio
Y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán de ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Y el 14... Hasta ahí si quieres ya lo dejamos claro. Entonces nos damos cuenta aquí cómo había una señal, había un pacto. No era algo desconocido, era algo conocido. Me hace pensar, voy a hablar bajo ahora sí que mi opinión. No tengo validez en esto, no es como que lo leí, sino me hace pensar a mí lo siguiente. Moisés había hablado con su esposa y le había hecho saber esto. Y a lo mejor para Séfora, ¿no? Sí. No era algo tan importante. Me hace pensar esto. O sea, pues ni modo, no pasa nada. Así le seguimos. O sea, ya Dios se te apareció, ya todo está bien. Tú estás yendo a... Tú estás haciendo la orden que Él te está diciendo, las indicaciones que Él te dio las estamos siguiendo como Él te dijo, pues vamos. Entonces, ¿cómo viene este acontecimiento? ¿Y quién actúa? La esposa. La esposa. Porque yo siento, por te digo, es mi pensar. Yo siento que ella no lo aceptaba del todo. No quería que su hijo pasara por ese sufrimiento, por ese dolor, a lo mejor porque era algo doloroso. Pero también era algo que Dios pedía. No sé ustedes qué piensen de esta parte. Sí, es algo un tanto impactante, ¿no? Porque así como se dice, quizás era algo sencillo, algo que quizás no tendría tanto valor, pero para Dios, o sea, pequeño aunque fuera, era valioso, o sea, porque ya habían tenido un pacto desde antes y Moisés no lo había pues terminado, no había cumplido con esa parte. Entonces, al momento de que Dios le da el mandato y aunque Moisés acepta ir y cumplir con su palabra, no había terminado esa parte que le tocaba a Moisés. Entonces, ahí vemos que aunque sean cosas pequeñas, si Dios las dice, si Dios las ordena, se tienen que cumplir. Exacto. Pues todos hemos escuchado la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Exacto. Entonces, Moisés, o sea, ya había sido apartado por Dios para realizar esa responsabilidad de liberar al pueblo de Israel ante Dios. Pero para eso, pues tenía que ser, pues ahora sí que un ejemplo ante el pueblo, ante Dios y ante el mismo faraón y ante los mismos egipcios, ¿no? Entonces, no se podía quedar atrás con eso. Entonces, al momento de que Séfora y Moisés no estaban cumpliendo con ese pacto que ya se había establecido, pues hasta, pues como dicen los versículos, hasta Dios mismo quiso matarlo. ¿Por qué? Porque sabía que debía de cumplirse eso. A ver, la pregunta dice que ¿por qué Dios es tan exigente? A lo mejor no es una exigencia como tal, es algo que ya se había establecido. Era lo mínimo indispensable, necesario para que el líder apartado por Dios pudiera liberar a su pueblo. Entonces, en ese momento, Moisés no lo estaba cumpliendo y pues ahora sí, como lo dijo Pastor, pues pareciera que ahí que algo tenía que ver la esposa, ¿no? con eso. Independientemente de eso, pues ella actuó, ella lo hizo y desapareció el problema. Entonces, ¿qué podemos nosotros captar de esa parte de la lección? Pues también nosotros debemos de, antes de ser ejemplo hacia los demás, antes de que Dios nos lleve a realizar milagros hacia las demás personas, pues también nosotros debemos de, pues tal vez ver tantito hacia nuestro interior, ver qué cosas pues no estamos haciendo bien o qué podemos mejorar también y poder así arreglarlas para que Dios nos utilice al 100% de la mejor manera y ser pues
un verdadero testimonio hacia las demás personas. Y a ese punto quería llevar, David, fíjate, porque aquí yo encontré frases, ¿no? Y me gustaron esta frase, dice, eso nos enseña que la obediencia en lo pequeño valida nuestro testimonio en lo grande. Y yo lo quise adaptar a los jóvenes, ¿no? Dios no busca perfección humana, pero sí busca una coherencia espiritual. Lo que estoy creyendo, lo que estoy predicando, pues lo estoy viviendo también. No que les digo, oigan, no hagan esto, no coman esto, no tomen esto. Y a mí me ven allá haciendo eso que les digo que no hacer. ¿Qué coherencia voy a tener en predicar, en que lo que estoy predicando lo estoy viviendo también? Y es lo que pasa con muchos jóvenes hoy en día. Y lo que pasa con nosotros hoy en día también. Queremos evitar los compromisos. No queremos comprometernos con nada. No, es que ¿para qué? No, mejor así está bien. No, es que este cargo no, es que ¿para qué voy para allá? No, es que yo no quiero salir en el podcast, dicen unos, ¿verdad? No es pedrada para ninguno, ¿eh? No, para nadie. Es como no es pedrada, no es indirecta, es directa. Es directa, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos, porque sabemos que un compromiso conlleva una responsabilidad, como tú lo decías, conlleva algo más allá. Y es ahí donde decimos, no, así estoy bien. Mejor hago como que estoy haciendo algo para que me vean y ya. Pero así no vamos a crecer. Sí, claro. Lamentablemente no vamos a llegar a ningún lado así, ¿no? Entonces aprendamos de este ejemplo, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos, David? Pues La dice, siguiente. ¿cuánto valor necesitó Moisés para enfrentarse al hombre más poderoso del mundo? Se me hace hasta un poquito ridícula la pregunta, ¿no? Pues, ¿cuánto valor? Hay que poner contexto, ¿no? Sí. Pues Egipto, Faraón, ¿no? Pues para empezar, Egipto en esos tiempos pues era ahora sí que la potencia mundial pues ahora sí que del antiguo pues de ese tiempo de ese tiempo, ¿no? Entonces pues no era cualquier cosa. O sea, si lo trasladamos a nuestros tiempos, ¿quién podría ser? Pues algún presidente de una nación poderosa, póngale el nombre quien quieran, Estados Unidos o quien sea, ¿no? Entonces era ir y enfrentarse contra esa persona, ¿no? Entonces, ciertamente el valor que se necesita para tú hacer eso, de por sí llegar hacia él no es algo sencillo. El tú prepararte y el saber cómo lo vas a realizar, pues sí se necesita de mucho valor para que pues tú lo hagas. No solamente era el hecho de que, pues sí voy a decirle, y a ver qué piensa sobre la petición que le voy a realizar. No, o sea, era ordenarle lo que Dios le quería decir al faraón. Entonces, pues sabemos que igual en el antiguo Egipto, pues los faraones, pues prácticamente eran como dioses para su pueblo. Entonces, ¿cómo un dios le iba a ordenar a otro dios? Entonces, pues no lo iba a permitir. Entonces es como que un presidente le ordene a otro presidente en esta ocasión. O sea, Sí. siempre hay conflicto, va a haber conflicto en ese tipo de circunstancias. Entonces, pues Moisés sabía que ahora sí que iba a la boca del lobo. O sea, no era algo sencillo. Y pues el valor para hacer eso, pues sí debe ser mucho. Sí, claro, y pues también tenemos que ver la otra parte en de que él, si hubiera querido hacerlo, o sea, no sé, supongamos que estando en el desierto, él recordara todo su pasado y dijera, yo quiero ser el liberador de Egipto, jamás lo iba a poder hacer. Sí. O sea, la verdad es que así como era él, si diciéndole a Dios es que soy tartamudo, con esa autoestima, ¿cómo alguien así iba a poder liberar a Egipto? Entonces, una persona así, la única manera en que puede llegar a lograr algo como lo hizo Moisés es mediante Dios. Dios fue el que estuvo con él en todo momento y fue quien habló prácticamente a través pues, de Moisés y de Aarón, que se presentaron hacia el faraón. Y pues no solamente era
enfrentarse al faraón, sino a toda una religión, a una política, al entorno social que se estaba viviendo en ese momento. Era una carga demasiado pesada, pero aún así, pues Moisés pudo hacerlo porque tenía fe en alguien superior completamente al faraón y que tenía más poder que cualquier otra cosa. Entonces, gracias a Dios, pues, es que pudo hacerlo. Yo veo más en el aspecto que mencionaba Daniel, porque cuando yo leí la pregunta también me pareció muy exagerada y a lo mejor no la llegaríamos a entender o como que el hombre más poderoso o cosas así, ¿no? Pero yo lo veo más allá o lo adapto un poquito a nuestros jóvenes, ¿no? A la juventud, ¿no? ¿Cuánto valor debo de tener para hacer la diferencia? Para actuar diferente, para vivir diferente, para presentar a ese Dios diferente. Porque como decía él, si yo digo, yo quiero hacer la diferencia y quiero actuar diferente por mí, voy a fracasar, o sea, no lo voy a lograr, voy a hacer mal testimonio para las personas que me rodean. Pero cuando Dios es mi amigo, cuando yo tengo un contacto con Él, cuando yo tengo una relación con Él, pues las cosas se van a dar por sí solas. Incluso sin que yo lo desee como tal, así que desee hacer la diferencia, voy a hacer la diferencia y la gente va a notar esa diferencia. Entonces, de la misma manera, en Moisés había una orden de parte de Dios y había que acatar esa orden. Y por más miedo que pudo haber tenido o poco valor que tenía, pues entendía, ahora sí que a como él entendía o como Dios le hizo entender que no era él, o sea, que era Dios a través de él y que él lo iba a guiar y que él lo iba a acompañar, ¿no? Y creo que eso le dio la suficiente fuerza, el suficiente valor para enfrentar a este rey, porque yo me pongo a pensar y si no lo hubiera querido ver, o si lo mira, a ver, vete a la cárcel, tú vete al calabozo, te voy a matar y ya. Entonces había miedo, ¿no? Pero también comprendía que Dios estaba con él, ¿no? Muy bien. ¿Cuál dice la siguiente pregunta, Daniel? Dice, ¿por qué crees que Dios le indicó a Moisés que solo pidiera tiempo para un viaje de 3 días al desierto? Y pues sí, o sea, se me hace un poco curioso porque a Moisés se le dio la orden de liberar al pueblo. Y liberarlo no era de que te voy a sacar un rato y luego pues te vas a regresar, no, o sea, prácticamente era eso, no, te voy a liberar. Entonces, ¿por qué esta parte de solo 3 días? Si yo lo pongo en este contexto quizás de que hay pasos, o sea, hay etapas. Y Dios a veces no nos revela todo, sino nos da el primer paso. O sea, vas a hacer esto para llegar quizás allá. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que tener fe. Y eso es lo que le dio a Moisés y al pueblo también. Y para nosotros también es un poco complicado ponerlo en nuestra vida porque hay veces que tenemos esa impresión que Dios nos da, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, la única manera de que podemos lograrlo es, ok, Dios, quiero hacer esto, me indicaste que vaya de misionero a tal lugar, ¿no? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a llegar? No tengo idea, pero sé que tú me estás mandando para allá. Tú te vas a hacer cargo. Y es, pues, dar un paso de fe prácticamente. Sí. Pues yo lo veo así. ¿Por qué menos días, no? O sea, pues a lo mejor Dios ya sabía la respuesta, ¿no? O sea, si le hubiera dicho uno, si le hubiera dicho toda la vida, o le hubiera dicho medio año, pues Faraón igual como quiera no iba a acceder. ¿Por qué? Porque pues él sentía que alguien más no podía darle una orden a él, ¿no? Entonces, pues sí, Dios le dijo, no, pues solamente pídele unos días, unos 3 días, para ver, ahora sí, para pues tantear cómo iba a responder Faraón. Y también para que pues tanto los egipcios como el pueblo de Israel viera quién era el que no quería liberarlos. O sea, por 3 días dices, pues no pasa nada, pudiera ser, ¿no? Pero Faraón, al final de cuentas, no iba a acceder. Entonces, pues, aunque el primero le pidió, son 3 días nada más, pues como no quisiste 3 días, pues, ni modo, va a ser toda la vida, ¿no? Entonces, pues a lo mejor podría ser una de esas razones por las que, pues, Dios le indicó a Moisés que
que solo un poco tiempo. El que verdaderamente se dieran cuenta del carácter de Faraón y que pues se pusiera en la evidencia de que pues era él el que pues ahora sí que quería desafiar a Dios y contraponerse al mandato que él ya había ordenado, ¿no? No, y esa parte que mencionan y juntando lo que dicen, no, me quedo con la parte de te voy a dar los pasos a seguir. Primero haz esto. Es como un instructivo, ¿no? Primero saca todo lo de la caja y luego te viene, todo eso tiene que ver en la caja. Tornillos, guasas, tuercas, pernos, no sé, el taquetito, todo lo que viene en la caja. Y tienes que contarlo, tiene que estar todo. Después, el 1 con el 2, y así lo vas armando. Yo creo que de la misma manera había que seguir un orden. Y Moisés estaba siguiendo ese orden, aunque no lo entendía, aunque no sabía por qué, pues estaba siguiendo la orden de Dios y como decíamos hace un momento, nosotros miramos aquí a nuestro alrededor, pero Dios está mirando A futuro. más allá, ¿no? Y creo que esa es la parte, ¿no? Vamos a pasar a la pregunta que sigue. Dice, ¿por qué crees que Dios permitió que el panorama se complicara para los israelitas después de que Moisés obedeciera su orden de confrontar al faraón? Pues, pues yo creo que a veces necesitamos pasar por ciertos tipos de pruebas, ¿no? Para que nosotros pues veamos, ahora sí que pues veamos cómo Dios actúa y también nuestro carácter se vaya perfeccionando en esos tipos de pruebas, ¿no? Entonces, pues como tal, pues el pueblo de Israel no confiaba plenamente en el plan que Dios le había dado a Moisés para ahora sí que liberar al pueblo, ¿no? Entonces, el que viera que se complicara más la situación, pues iba a haber ahora sí que pues un gran problema, pues Dios iba a resolver ese mayor problema que habían tenido, ¿no? Entonces, iba a ser más, ahora sí que más asombroso el cómo los iba a liberar. Entonces, pues esa forma en que Dios permite que a veces nosotros pues pasemos por una dificultad y dices, bueno, a lo mejor ya se va a arreglar las cosas, pero no, resulta que no, sino que empeora la situación. Dices, pero ¿qué estoy haciendo mal ahora? Sí. ¿Por qué Dios me está poniendo este tipo de circunstancias, no? Pero así como pues durante este tipo de situaciones nosotros vamos pues confiando cada vez más en Dios, acercándonos más a Él, pidiéndole ahora sí que su ayuda en cada momento, porque pues es lo que hacemos en las pruebas, ¿no? A veces pareciera que solo pues hablamos con Dios, a veces queremos hacer las cosas bien cuando nos está yendo mal, ¿no? Para que nos ayude, ¿no? Pareciera que solo es en esas situaciones. Pero pues, al final de cuentas, esa mala situación se está convirtiendo en una bendición para tu vida. Entonces, esas bendiciones, Dios quería que el pueblo de Israel pues ahora sí que las hiciera suyas. Entonces, de esa forma, ayudaba a que el pueblo se perfeccionara y pudiera cada día más acercarse a él. Y creo que eso que dijiste, ¿no? Al final ahorita fue las situaciones, ¿no? Las situaciones malas. Les voy a preguntar algo. Hablando de esta misma pregunta. ¿La fe elimina las pruebas? No. No. Ojalá. Ojalá. Sí, pero pues no es así. Entonces, es exactamente ahora sí que es exactamente lo contrario, no quiero decir, no. La fe no elimina las pruebas, pero revela el poder de Dios en medio de ellas. Acuérdense que los israelitas tenían ciclos de esclavos. Había generación y generación y generación de esclavos. Entonces, no tenían una relación tan cercana con Dios. Pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Pensaron que ya estaban como un cero a la izquierda. Ya no le importamos a Dios. Somos su pueblo, pero no le importamos. Entonces, no solamente Dios quería liberarlos físicamente, sacarlos de esa ciudad, sacarlos de ese infierno, también espiritualmente. Quería que recobraran su relación con Dios.
que volvieran a tener una relación con Dios. Y para eso había que confiar. Ujú. Y yo les pregunto, ¿cómo confía más uno? ¿Teniendo todo bien, listo, preparado, que me vaya muy bien, que todo me salga bien? ¿Así uno aprende a confiar? No. La realidad es que no. No. La realidad es que uno empieza a confiar cuando las cosas están mal, cuando las cosas se ponen peor. Nos gusta la mala vida. Exactamente. Cuando las cosas se ponen peor que ayer y mañana se van a poner todavía peor. Sí. Aprendemos a depender totalmente de Dios, a saber que no soy yo, que no es mi inteligencia, mis capacidades, mi forma de resolver mis problemas. No, es Dios el que está actuando, el Dios el que me está ayudando a salir adelante en todas mis dificultades. Sí, claro. Hay una frase que me gustó ahí buscando y analizando esta parte, esta pregunta que dice, no siempre el sufrimiento es una señal de ausencia divina. En todo este contexto en el que estaba pasando el pueblo de Israel, transportándolo a nuestra vida, a mi vida personal, es cuando estas malas experiencias llegan a tocarme espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay veces que ya quiero que las cosas sean. O sea, Dios, estoy contigo, estoy orando, estoy yendo a la iglesia, te estoy pidiendo por algo, pero pues ya lo ocupo, ¿no? O sea, ya, y lo ocupo la próxima semana porque se me está, o ya me viene el pago de la luz, ya me viene el pago de la tenencia, o tengo que hacer, pero ya, pues, córrele, ¿no? Y no es así, o sea, los tiempos de Dios no son como los nuestros. Y ahí es cuando se está acercando la fecha. ¿Y para cuándo? Y no me has contestado. Ahí es cuando tenemos que tener fe, que es muy difícil para nosotros como humanos, pero es la única manera que en un punto va a llegar que hay problemas, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que Dios en el pasado, Él ha sido fiel conmigo. Y ahorita lo va a hacer otra vez. Así es, así es. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. David. Dice, ante las dudas que te hayan asaltado sobre la presencia de Dios en tu vida, ¿qué te ha dado fuerzas para seguir creyendo? Personalmente, Lo que decías ahorita. sí. Ahora sí, Pues, sácalo. ¿Qué me ha dado fuerzas para seguir creyendo? Pues yo creo que, pues ahora sí que el saber que al final, pues todo obra para bien, todo hace para bien. El saber que esa promesa, pues, se puede cumplir en tu vida, entonces son formas en que pues tú puedes tú mismo pues idealizar, ¿no? Una mejor vida, una mejor forma, obviamente de la mano de Dios, ¿no? No, eso no está, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que eso debe estar ligado siempre, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué más, aparte de las promesas que vienen en la Biblia? Pues claramente, pues tu familia puede ser un apoyo, los mismos hermanos de la iglesia puede ser un apoyo, pero pues el cada día estar dependiendo de Dios y sabiendo que Él te está escuchando, Él está viendo tus problemas y al final Él sabe qué es lo mejor para ti, el tener esa fe intacta, indeleble, entonces eso es lo que pues ahora sí te ayuda a continuar cada día, aunque pues tú tengas los problemas, pues ahora sí que ¿cómo se llama? Pues tú tranquilo, ¿no? Dios va a obrar al final de cuentas. Así es. Y creo que esta parte aplica para todos, ¿no? Porque todos hemos pasado por diferentes situaciones donde pues dudamos. Ahora sí que pensamos en que a lo mejor Dios no está conmigo. A lo mejor estoy orando y no siento que le está actuando. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, hay un momento indicado para Él. Pero yo quiero, como decía ahorita Daniel, no quiero que sea ya, ya ocupo, ya lo necesito, ya mándamelo. Entonces, volviendo a la parte que decíamos en la introducción, ¿no? Pensamos en ese tipo de situaciones que fueron difíciles. ¿Y cómo salimos adelante? Estoy seguro que no sabemos cómo salimos adelante. Pero salimos adelante. ¿Cómo? Pues con la bendición y con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque no salimos por nuestras propias fuerzas. No salimos porque quisimos salir, porque Dios nos ayudó a salir. Y es cuando recordamos ese tipo de vivencias, cuando decimos, no, es que Dios está conmigo. No, es que Dios me guía. No, es que Dios me acompaña. ¿Por qué?
porque en mi vida pasada lo estoy viviendo, ¿no? Y es una cita de la hermana Guayno de El Espíritu de Efesión, donde dice que no tengo nada que temer al futuro, a menos que olvide cómo Dios me ha conducido, me ha guiado en el pasado. Y eso, eso a mí me ayuda en lo particular a saber que no tengo que dudar, que tengo que saber que Dios está conmigo, porque ha provisto, porque he visto sus milagros, porque he visto todo lo que ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, para estar donde estamos hoy. Y a pesar de que me equivoco, a pesar de que fallo, a pesar de que a veces no tomo las mejores decisiones, puedo ahora sí que redirigirme como cuando el Maps, ¿no? Ujú. Vamos y nos perdemos ahí. ¿Por dónde era? Te redirige y te dice, hey, no es por aquí, es por esta calle. Bueno, de la misma manera es el caminar con Dios y es el plan de Dios, ¿no? La redirección para volver otra vez a ese camino y seguir por ese camino que Dios quiere llevarnos, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, David. Ok. Ah, tú la leíste ahorita, ¿verdad? Sí, yo no. Daniel. No, Perdón, está perdón. Yo no quería que leyera Daniel. Yo no. Sí. Dice Éxodo 6 del 2 al 9, la lectura. La pregunta es, ¿cómo responde Dios al sufrimiento de su pueblo? ¿Qué promesa nos comparte? Vamos a leer rápido esta parte. Éxodo 6. 6:2. 6:2. Dice, en otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a liberarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a las tierras que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ellas. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero su desánimo y las penurias de su esclavitud en ellos no le hicieron caso. ¿Cómo respondió Dios al sufrimiento de su pueblo? ¿Qué promesas nos comparte? ¿No? Y ahí comparte varias. Yo soy el Señor, los sacaré, Los libraré. los libraré de las cargas, los libraré, los voy a redimir, los tomaré como mi pueblo, los introduciré en la tierra prometida. O sea, fueron muchas las promesas y fueron muchas las respuestas que Dios le da. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Pues no, la verdad no te creo. No, pues la No. verdad. Es que tengo mucho tiempo aquí y Sí. no creo que pase eso. No creo que el faraón nos deje libres. Entonces, como a veces nosotros de igual manera podemos decir, oye, los israelitas que tienen en la cabeza, ¿por qué no entendían? No, es que no que tienen ellos, que tengo yo también. Porque también yo a veces no creo. Porque también a veces yo no confío en lo que Dios puede hacer. Es que si oro, ¿será que se me cumple? Es que si le pido a Dios, ¿será que sí me lo hace? Pues con esa fe no creo que se pueda, ¿verdad? Pero cuando le pedimos con fe, Dios va a responder. Sí, en ocasiones otras personas dicen, pero es que Dios, que no, aquella vez no sabías cómo hacerlo y te respondió y aún así es como que pues no sé. O sea, dudamos aún así recordando esas promesas o esas bendiciones que Dios nos ha dado y simplemente en esa ocasión pues no confiamos demasiado en Dios, pero pues Dios está ahí para nosotros. Pues también a veces pues estar ante esas situaciones pues es muy difícil, ¿no? El estar ante las pruebas, ¿no? Para nosotros mismos pues a veces dudamos, ¿no? Dudamos del poder de Dios más en esos momentos, ¿no? Pero pues tenemos que tener en claro que pues la fidelidad de Dios no va a cambiar aunque tengamos una o 1000 pruebas, ¿no? Pareciera que se nos nubla la vista, ¿no? En esos momentos y dices, no, Dios ya no me va a ayudar. Uh-huh. O voy a estar en ese problema y ya, se va a olvidar de mí. Y no es cierto. O sea, pues ahí es donde Dios más nos ayuda, está con nosotros y pues nos
trata de que sintamos ahora sí que su presencia en nuestras vidas. Hay una frase de igual de Elena de White que dice: aunque el cielo parezca cerrado y todo parezca fallar, la fidelidad de Dios es inmutable. Entonces, en esas pruebas, en esas circunstancias, pues Dios va a ser fiel y siempre nos va a ayudar, no importa la circunstancia. Y fíjate cómo esta, me voy a brincar una pregunta para pasar a la siguiente, porque tiene relación con lo que estamos diciendo. Dice, ¿qué papel desempeñan las dificultades a la hora de prepararnos para lo que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas? Entonces, ahora sí que juegan todo el papel. ¿Qué papel juegan las dificultades? Todo, porque es la formación de mi carácter, es la formación de mi fe, de confiar en Dios, de saber que Él actúa, de saber que Él está conmigo, de saber que, como decíamos ahorita, no porque tenga más fe, se van a ir los problemas. Van a llegar más problemas, esa es la realidad. Entre más yo esté cerca de Dios, entre más fe y confianza yo tenga, más dificultades van a llegar a mí. Pero eso no me va a quitar mi felicidad y no va a quitarme nada. ¿Por qué? Porque sé en quién recae todo. Sé quién vence estas pruebas. Sé quién me acompaña. Entonces, juegan todo ese papel. Y eso es justo lo que necesitaban entender los israelitas. Pero no lo estaban entendiendo. No lo estaban comprendiendo. Y cómo cerrar, ¿no? Cómo todo lo que hemos dicho y cómo todo lo que hemos compartido de lo que están viviendo los israelitas, y puedo estarlo viviendo yo también, cerramos con esa última pregunta, ¿no? Porque la última pregunta ahora sí que resume todo. David, a ver, ayúdame a leerla. Dice, ¿qué pruebas estás experimentando en este momento? ¿Para qué crees que te está preparando Dios? ¿Qué pruebas? Pues cada día tenemos muchas pruebas, ¿no? Creo que esa respuesta es de cada quien. Sí, es de cada quien. Es como para reflexionar. Y tú que nos ves en casa, ahí en el trabajo, en el carro que nos ves, pues está bien para que tú reflexiones, ¿no? A veces nos quejamos de las pruebas y decimos, ¿por qué? Y voy a ser bien franco y sincero. Me pongo a pensar en mis pruebas y escucho las pruebas de otros. ¿Y qué dice uno? Ay, no es nada. Qué fácil, ¿no? Qué fácil lo que yo estoy viviendo a comparación lo que otros están viviendo, lo que otros están sufriendo. Cómo las pruebas de otros no se comparan en nada con las mías y yo me quejo de lo mío. Entonces es momento de reflexionar, ¿no? De pensar, oye Señor, siento que tal vez no he sido a lo mejor el más coherente en sobrellevar esta carga, en sobrellevar estas pruebas. Bueno, voy a tratar de hoy en adelante aprender a sobrellevar, aprender a cargar, aprender a saber que va a haber dificultades, pero que me puedo tomar de tu mano para, como dice aquí, ¿para qué crees que Dios te está preparando? Y algo también que podemos aprender de cada prueba, aunque sea confusa, a veces hasta dolorosa, es que puede convertirse en un testimonio para alguien más. Entonces, quizás eso que estamos pasando en algún futuro, que no lo estamos viendo, puede ayudar a alguien más a que, si está pasando por una prueba similar incluso, pueda ver que Dios puede sacarnos adelante. Así es, así es. Pues hay que recordar, pues yo lo veo así, ¿no? Que ahora sí que la prueba es, pues podría ser como un requisito, un propósito que quiere Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así nos acerca cada vez más a Él, ¿no? Y recordar siempre de que a pesar de todas las dificultades que vengan, a pesar de todas las pruebas que nos tengamos en esta vida, pues ahora sí no estamos solos. No estamos solos. Esa es la mayor promesa que Dios nos da. No nos va a dejar nunca solos. Y qué bonito terminar de esa manera, ¿no? Donde cada quien hace como que su conclusión. ¿Por qué? Porque sabe qué pruebas está pasando en este momento y tal vez eso me hace pensar o nos hace pensar, pues ¿para dónde vamos? O sea, ¿qué Dios quiere de mí? ¿O estoy donde Dios quiere que yo esté? ¿O tal vez he dejado de escuchar su voz? Bueno, eso es algo que tú te tienes que preguntar. David, Daniel, ¿con qué nos quedamos hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó de la lección? ¿Qué aprendizaje le dejamos hoy a la gente que nos escucha? 5 pues, palabras, algo chiquito, o sea, no tienen que buscar mucho. ¿Con qué te quedas hoy? Pues yo me quedo con que, pues,
aunque haya pruebas y dificultades, pues Dios nos va a ayudar en cada momento, ¿no? Eso es, creo que lo más importante y que al final nos debe llenar de esperanza, ¿no? En esta vida. Daniel. Yo me quedo con Dios tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros. Incluso cuando pareciera que todo está yendo de cabeza o que las cosas están poniendo cada vez peor, Dios tiene un propósito para mí, para ti, para todo el mundo. Siempre hay algo mayor que nos está esperando. Ok. Yo me quedo con esa frase que les leí, ¿no? Hace un momento. La fe no elimina las pruebas, pero revela el poder de Dios en medio de ellas. Y eso, en la medida que yo entienda más esto, es en la medida que las pruebas no van a afectar mi relación con Dios. Al contrario, la van a fortalecer y la van a hacer más fuerte, porque estoy entendiendo a tener fe, a confiar. ¿Qué te parece si nos despides en oración, David? Sí. Oremos. Padre honesto que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos repasar esta lección. Te pedimos, Dios, que durante esta semana y durante los días siguientes recordemos que a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las dificultades, tú siempre vas a estar aquí. Sabemos que estas pruebas son necesarias y que tú nos vas a ayudar para librarlas. Te pedimos, Dios, que no nos dejes pensar que nos vas a abandonar, sino que podamos ver cada día ese poder actuando sobre nosotros. Y asimismo podamos nosotros mismos ser un ejemplo claro ante las demás personas y dar un testimonio fidedigno del poder de Dios en nuestras vidas. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel, David, muchas gracias por seguirnos. Gracias por aceptar esta invitación. Y también a amigos que nos ven, gracias por quedarse hasta este momento. Los invitamos a compartir pues, sus opiniones, con qué se quedaron en esta lección, qué es eso que están experimentando en este momento, para qué los está preparando Dios. También compártanos sus puntos de vista, las respuestas que tienen para nosotros, para interactuar, para conocerlos un poco. Les deseamos pues una excelente semana y gracias por seguir nuestro podcast Inverso. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.